Entonces vamos a empezar el día de hoy con, con dos leyes en específico. Pero antes quiero dar como introducción, cuando hablamos de las leyes fiscales, ¿a qué nos estamos refiriendo para tenerlo en contexto todos? Cuando hablamos del ambiente fiscal, del juego fiscal, las leyes más comunes que están en juego son la ley del impuesto sobre la renta. No sé si puedo silenciar ahí un ruido que se escucha. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, que es el impuesto al valor agregado, la ley del IEPS, que es el impuesto especial para productos y servicios, la ley del seguro social, que tiene que ver con las contribuciones que se pagan por parte de las empresas para cubrir la seguridad social de los empleados, de los trabajadores, la ley de ingresos de la federación, que es lo que comúnmente conocemos como presupuesto de ingresos, y el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, que es el que vamos a hablar el día de hoy más, el Código Fiscal de la Federación, lo que no habla de un impuesto en específico, sino lo que trata de regular es la manera en que se relacionan los contribuyentes con las autoridades fiscales. Es decir, habla de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Entonces, el día de hoy en específico, hablaremos de los principales cambios que hay en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Ingresos, que algunos de los puntos que están ahí definidos en la Ley de Ingresos nos impactan a nosotros. A estos dos nos referiremos el día de hoy. Y los cambios principales que están en la ley del ISR y en la ley del IVA, las hablaremos la próxima sesión, que es el jueves próximo. El día de hoy el objetivo es que cada uno de nosotros comprendamos los principales cambios que hay en las leyes fiscales para el año 2022, para que sepamos cómo prepararnos con nuestra actividad económica. Pero en enero queremos hacer otra reunión un poco más prolongada, probablemente de unas 4 horas, donde les podamos dar ya acciones en específico que hacer para cada caso. Se espera que para el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, publiquen una resolución miscelánea. Esa resolución miscelánea son reglas que buscan aterrizar o aclarar muchos de los cambios ya para la implementación. Entonces, la intención de ahora es darles a conocer algunos de los cambios principales, que ya hay que empezar a levantar las antenas hacia dónde va, pero en el mes de enero, la segunda semana de enero, tener otra reunión un poco más alargada, más prolongada, y sobre todo, ojalá podamos hacerla presencial también, para poder llegar a detalles de implementación de cada uno de los cambios. Por lo tanto, el día de hoy lo que vamos a tratar es brevemente de lo que está sucediendo en el entorno, hablar de aspectos macroeconómicos del entorno y de la recaudación esperada, para entrar en contexto hacia donde se está perfilando la macroeconomía que generó el presupuesto de ingresos y de egresos. Luego hablaremos ya de los cambios fiscales del año 2022, perdón, aquí me equivoqué. El día de hoy hablaremos de la ley de ingresos y del Código Fiscal de la Federación. Y el jueves hablaremos de la ley del impuesto sobre la renta
En específico, personas físicas y personas morales. Aquí, de antemano, les pido que estén el próximo jueves porque hay un tema de un régimen nuevo para personas físicas y personas morales, que hay que ver si nos conviene su aplicación o no nos conviene su aplicación. Y hablaremos también de la ley del IVA, los cambios que hubo en la ley del IVA. Bueno, pues como primer tema, ¿cómo está el entorno y cómo está la recaudación esperada? Aquí en estos números les estamos mostrando la evolución de lo que ha pasado en el año 2019 para tener como referencia el año 2020, cómo se estima que se cierra el año 2021 y lo que está esperando o proyectado que sirvió para hacer el presupuesto de ingresos y de egresos por parte del gobierno para el año 2022. Y el primer renglón que vemos del PIB, que es el crecimiento económico que está teniendo el país, pues venimos de un 2019 de decrecimiento, el 2020 donde caemos en un pozo profundo del 8.50% de caída del crecimiento económico. Se estima que ahorita haya un crecimiento del 2021 que no llega a cubrir la caída del 2020. Y se estima para el año 2022 pues un crecimiento del 4.10%. Respecto a las tasas de interés, que son las tasas de referencia, la TIE es la tasa interbancaria, el costo del dinero entre los bancos, y los CETES es la tasa que el gobierno pide a los inversionistas, o que no, más bien que el gobierno ofrece a los inversionistas, y es una tasa de referencia. Vemos cómo han ido a la baja del 2019 al 2020, drásticamente bajaron. En el 2021 se estacionan alrededor del 5% y se estima que para el 2022 también estén alrededor del 5%. La inflación, ojo con la inflación, veníamos de años de inflaciones bajas, donde la más alta había sido un 3%, en el 2019 fue del 2.83%, llegamos a tener inflaciones del 1 tanto por ciento en algún año. Ahora el 2020 fue del 3.15%, en este año 2021 va a andar arriba del 7.3%. Y se espera que el otro año vuelva al 3.4%. Y el tipo de cambio, pues también estaba en un 18.85%. El año pasado cierra abajo de los 20. Este año va a estar cerca del 21 y proyectaron con el 20.30 de tipo de cambio. Y aquí atención con estos dos indicadores, pues porque últimamente ha habido muchas noticias respecto a quién va a estar como gobernadora en el Banco de México. Ha provocado mucho ruido eso en los mercados, porque pues son los órganos que están moviendo y midiendo la parte de la inflación y el tipo de cambio. Y pues ahorita estos puntos están en observación. Salario mínimo, también otro detalle que ver. Salario mínimo se ha incrementado muchísimo en los últimos 4 años. Empezamos con un 102.68, pasamos a un 123, luego en el 2021 un 141 y ahorita ya estamos en 172 para el siguiente año como salario mínimo de referencia. Fue un crecimiento creo que del 20 o 22% lo que hicieron de ajuste para el año siguiente, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y el salario mínimo en frontera pues también va en la misma tendencia. Entonces, aspectos que hay que considerar aquí, pues pronostica el gobierno un crecimiento, tasas de inflación, tasas de interés muy similares al 5% como están este año, una inflación del 3.4%, que es la mitad,
a lo que se está considerando que está sucediendo en este año, menos de la mitad. Y tipo de cambio que desde ahorita ya sería más bajo lo que están esperando a lo que vamos a cerrar este año, pues es lo que tenemos como datos de referencia. Si proyectamos lo que es la inflación que ha habido en México y en Estados Unidos del 2011 al 2021, la línea roja es México, la línea azul es Estados Unidos, pues vemos que también en Estados Unidos en la última década sí ha tenido un crecimiento en su inflación también, pero México, perdón, que es la línea roja, pues todavía muchísimo más. O sea, los precios se han incrementado un 45% más, pues casi en una década, ¿no? Una inflación acumulada del 45%. Recaudación que se espera para el siguiente año. Crecimiento en el impuesto sobre la renta. Se espera recaudar más en un 8.63% y el IVA en un casi 24%. Llama la atención porque también en este año 2021 el impuesto sobre la renta creció en términos reales su recaudación cuando se esperaba que en un entorno económico complicado, si el impuesto sobre la renta está ligado a las utilidades de las empresas, pues si las empresas no les va tan bien, ¿por qué va a haber un impuesto sobre la renta que le vaya mejor al SAT? Y aquí entra también lo que son cobros pues de años pasados. Recordemos que las autoridades tienen facultades de 5 años para recaudar. Entonces, ahora que han estado ejerciendo sus facultades de comprobación de años anteriores, sobre todo a grandes empresas, a grandes corporativos, pues han logrado llegar a las metas de recaudación, no tanto por las empresas pequeñas, que recordemos que también más del 95% de las empresas que existen en México son consideradas pymes. Más del 70% de los empleos se generan en las pymes y más del 53% del PIB se genera en las pymes. O sea, ¿de dónde han sacado las recaudaciones? Están yendo ahorita las empresas grandes principalmente. Puede que varias de estas recaudaciones también vengan provocadas por multas. Recordemos que cada vez tenemos más cumplimientos mensuales que ante los atrasos pueden provocar multa. Y mucho de lo que vamos a ver el día de hoy y el jueves está enfocado a requisitos de facturas electrónicas o a requisitos de deducciones, que las personas que emiten facturas electrónicas, complementos de pago, recibos de nómina, tienen que estar muy bien capacitadas en cómo llenar cada uno de los campos, porque si hay errores ahí, puede llegar a tumbar deducciones en el año 2022. Y ahorita iremos viendo a qué nos referimos en específico. Entonces, el gobierno, esta es la expectativa del gobierno. El gobierno está esperando cobrar más ISR, cobrar más IVA, recaudar más. Por lo tanto, va a estar ejerciendo sus facultades de comprobación, que esos son requerimientos a través del buzón tributario, al estar detectando comportamientos o atípicos o al estar observando que hay retrasos en las declaraciones o al estar analizando su información con sus cruces, compararla con lo que ya tiene de parte de los contribuyentes y empezar a ejercer sus facultades normalmente mediante buzón tributario. El buzón tributario sabemos que ya no tienen que tocar nuestra puerta. El buzón es un espacio virtual que tenemos en la página del SAT, cada uno de los contribuyentes, por medio del cual el SAT puede establecer contacto con nosotros. Bueno, ahora sí, hablemos lo del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la ley de ingresos. Es un resumen de la ley de ingresos. Trato de hacerlo lo más ejecutivo posible
para que todos lo podamos comprender. Y vamos a hablar de los principales cambios del Código Fiscal de la Federación. De los principales. Hay muchos también muy importantes, muy interesantes, pero que también no están probablemente en nuestro ámbito de empresas que estamos interactuando, ¿no? Son a lo mejor para empresas ya más de las empresas grandes. Bueno, primero, la Ley de Ingresos de la Federación. Recordemos que cuando nosotros no pagamos nuestros impuestos en tiempo, automáticamente va a haber una tasa de interés que nos va a cobrar la autoridad. Esa tasa se llama tasa de recargos. Y el nivel que vamos a tener de tasa de recargos ha sido lo mismo que los años anteriores. Va a ser del 1.47% mensual. Si tú no pagas en tiempo tu impuesto, es decir, el día 17 o los días que tienes adicionales por tu RFC, la tasa mensual es del 1.47%, que equivale a una tasa anual de aproximadamente el 17.64% anual. Entonces, financiarte con el fisco te cuesta 17.64% anual más la inflación. ¿Por qué? Porque cuando no pagamos el impuesto en tiempo, primero se actualiza con la inflación y luego se calcula el recargo. Entonces, tu tasa de un año, si es esto más la inflación, pues estaremos hablando que nos cuesta aproximadamente lo que tiene de costo una tarjeta de crédito de las consideradas light, que vendría siendo ya con toda inflación, pues alrededor de un 21-22% anual. Y para todos, esto es muy importante, que es la tasa de retención de ISR que nos cobra el sistema financiero, o nos cobra el SAT por medio del sistema financiero, por ahorrar en el sistema financiero. Todos los que ganan intereses, todas las personas físicas y personas morales que ganan intereses en el sistema financiero, intereses. El impuesto sobre la renta por la ganancia de los intereses es anual. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, de enero a diciembre, pero mes con mes vas haciendo pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. En el caso de los intereses, las instituciones financieras cobran una tasa del 0.98% del capital ahorrado, no del interés ganado, del capital ahorrado. Entonces, si el banco te está dando una tasa de interés bajita, cercana a la tasa de inflación, y en la declaración anual vas a pagar un impuesto sobre los intereses reales, porque el impuesto anual del ISR es realmente sobre el interés real, sobre el interés real. Si te están ofreciendo una tasa muy baja, el 0.98% del capital que te genera el interés es lo que te están cobrando como impuesto provisional. Entonces, la tasa de retención va a seguir siendo, pues bajó, porque antes era el 1.47%, ahorita bajó, pero es un tema muy importante que cada una de las personas físicas que estamos aquí, sobre todo personas físicas, que tenemos ahorros en el banco, veamos la tasa de interés que nos están ofreciendo. Porque si vemos al final del año si nos dio realmente un interés real o no, nos van a estar cobrando el interés, la tasa, el ISR mensual
nos los van a estar cobrando sobre el capital ahorrado. Esto siempre ha sucedido. Muchas personas no sabían de esto, no saben de esto. Pero a veces tener el dinero en el banco con tasas de interés baja, lo que va sucediendo es que te va mermando financieramente. Porque si te ofrecen una tasa muy cercana a la inflación, te están cobrando un ISR provisional que te va a provocar un saldo a favor en la declaración anual, pero pues de aquí a que lo cobres, también va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante que sepamos en cómo va la retención de ISR en los ahorros. Hablando del Código Fiscal de la Federación, hay varios temas que vamos a tratar de cambios. El primero, las personas físicas son nacionales, son residentes fiscales en México por su nacimiento primeramente, ¿verdad? Por su nacionalidad. Cuando son residentes en el extranjero, deben de presentar un aviso al SAT de cambio de residencia fiscal, es decir, que ya no van a tener ingresos aquí en el país. En muchos casos, mucha gente no presenta este aviso. Por lo tanto, para el SAT sigue siendo una persona residente en México. Ahora lo ponen en el texto de la ley que la persona física o la persona moral, mientras no acredite el cambio de residencia fiscal, es decir, no presente el aviso, seguirá siendo residente fiscal en México. ¿Sí? Todos los ciudadanos, todos los mexicanos, somos sujetos del impuesto sobre la renta según nuestro centro de intereses vitales, donde se encuentre. Centro de intereses vitales significa dónde está nuestra preponderancia de ingreso. Entonces puede haber gente que esté viviendo en otro país, pero si su centro de intereses vitales está en México, sigue siendo residente fiscal mexicano. Si tiene otros ingresos en otro país y en otro país son más del 50% de los ingresos de otro país, entonces ya no es residente en México, ya no es residente en México, ya es residente en el otro país. Entonces esto lo que nos está llevando es a que tenemos que presentar el aviso ante el SAT del cambio de residencia. Otro cambio que hay es relacionado con la firma electrónica. La firma electrónica, todas las personas físicas y las personas morales la debemos de tener. Y la firma electrónica nos ayuda a sacar, por ejemplo, nuestros sellos digitales, que son otros archivos para poder facturar. La firma electrónica nos ayuda para tramitar una devolución de impuestos. Y la firma electrónica cada vez nos empieza a ayudar también en trámites fuera de lo fiscal, a otros temas. Reduciéndonos al tema fiscal, nos indica que el SAT van a negar la firma electrónica a las sociedades, a las empresas, a las personas morales, y van a negar los sellos digitales para facturar si detecta que la persona moral solicitante tiene un socio o accionista que tenga el control efectivo de la empresa y que no haya subsanado o desvirtuado irregularidades detectadas por la autoridad. Es decir, la calidad fiscal del socio o accionista de la empresa va a repercutir en las personas morales. Si yo constituyo una empresa y uno de los socios accionistas que van a ser los mayoritarios o que van a tener el control efectivo, trae problemas en el SAT, trae pendientes de aclarar, trae declaraciones pendientes por presentar y no lo ha solucionado, el SAT va a poder negar el sello digital y la firma electrónica para que esa empresa no opere hasta que la persona física lo solucione. Entonces, ahorita que empezamos a hacer
empresas nuevas o las empresas actuales, si traemos a un socio que trae temas con el SAT de atrás, tenemos que evitar que sea el socio mayoritario o el del control efectivo. Porque si el SAT dice ese socio accionista trae temas pendientes conmigo, entonces va a evitarme, no me va a dejar sacar una firma electrónica de la empresa y no me va a dejar sacar sellos para empezar a facturar o para emitir facturas como empresa. Entonces, el ir al corriente como personas físicas, pues también es lo que nos va a evitar caer en estas situaciones. Y para todos aquellos contribuyentes que estén en una situación de una suspensión de sello digital o cancelación de sello digital. Recordemos que los sellos digitales la autoridad los puede cancelar porque no has presentado las declaraciones pendientes, porque estás como no localizado, porque según el SAT realizas operaciones simuladas. Entonces, si no estás subsanando, tratando de subsanar esos temas, el SAT puede cancelar los sellos y no va a dejar que se saquen unos nuevos, ese mismo contribuyente, hasta que no haya desvirtuado o subsanado las irregularidades previas. Entonces, esto se veía desde el año 2014, cuando empezó a funcionar todo esto, que la facultad que iba a tener la autoridad de emitir un sello digital para dejar que los contribuyentes facturaran, pues era darle la oportunidad a la autoridad a que bajo su arbitrio empezara a poner condiciones para que ante cualquier omisión, falla o antojo puedan bajar el switch del permiso para facturar a las empresas y complicarles también la vida, ¿no? Entonces aquí está una muestra más donde si alguna de los contribuyentes le llegara una notificación de que hay irregularidades y que quieren suspenderles sellos digitales, tenemos que atacarlo inmediatamente porque puede llegar a la cancelación y a no permitir tramitar un nuevo sello digital. Siguiendo con esto de la suspensión de sellos digitales, hay nuevas causales mediante las cuales el SAT puede bajar el switch momentáneamente de suspensión de sellos digitales a los contribuyentes. Una de ellas está relacionada con el nuevo régimen de personas físicas que se llama RECICO o régimen simplificado de confianza, que hablaremos el jueves de en qué consiste ese régimen, pero lo que indica es que si las personas físicas no presentan 3 o más declaraciones provisionales en un año o no presentan su declaración anual en tiempo, el SAT puede suspender el sello digital, bajar el switch. Otra causal es cuando el contribuyente no acuda ante la autoridad fiscal a tratar de acreditar que efectivamente celebró operaciones con la empresa que se encuentra en la lista definitiva publicada por el SAT por expedir comprobantes fiscales derivados de operaciones que se consideren inexistentes. Si una empresa operó con proveedores que caen en la lista negra del SAT y no acudiste a desvirtuar esa situación, el SAT pudiera cancelar también o suspender tus sellos por no haberlo hecho. Entonces, esto nos obliga a que tengamos más cuidado con la selección de proveedores por nuestra parte y de darle seguimiento también. Otra causal es cuando detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en declaraciones, no concuerden con ingresos o valor de actos o actividades señalados en los FDI, complementos de pago o estados de cuenta bancarios. Recordemos que las facturas electrónicas están hechas en un estándar de información con catálogos previamente definidos y cada factura electrónica que se emite al timbrarse o al sellarse,
le llega al SAT la información. Entonces el SAT puede ver de cada operación que hacen las empresas, qué producto le está vendiendo o qué servicio le está vendiendo, si hay impuesto o no, si hay retenciones o no, si ya fue pagada o no por el método de pago, cómo fue pagada, el precio al que fue pagado, si hubo descuentos. Sabe demasiada información el SAT con eso. Al recibir esa información el SAT y contrastarla con las declaraciones o los pagos de las declaraciones, y el SAT detecta discrepancias, lo que están diciendo aquí es que si ven discrepancias que no concuerdan, la información que estás declarando con toda la demás información que está viendo el SAT, entonces significa que el SAT pudiera suspender los sellos digitales. Actualmente lo que ha venido pasando es que el SAT nos invita a una revisión profunda cuando ve discrepancias. Y sin ser una auditoría, nos dicen a sus ojos, según su visión, cómo nos están viendo como contribuyentes. Si los impuestos que pagamos son los correctos, si hay diferencias entre el IVA que ellos determinan, las retenciones que ellos determinan, etcétera, ¿no? Y nos invitan a corregirnos, a autocorregirnos. Aquí con lo que yo entiendo es que si el SAT cree que hay discrepancias entre lo manifestado en declaraciones y la información que ellos obtienen, puede ser una causal de suspensión de sellos digitales. Y lo que comentábamos anteriormente también del socio accionista. Si el socio accionista que cuenta con control efectivo de la persona moral y cuyo certificado se ha dejado sin efectos, al decir certificado hablamos de sellos digitales, por tratarse de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones, y subrayo esto, y no haya corregido su situación fiscal, entonces es causal de suspensión. Es muy importante que este socio, estamos hablando de los que tienen el control efectivo de la persona moral, ¿no? Entonces estas son causales nuevas que lo que nos está obligando es a que nos mantengamos al corriente y sobre todo que vayamos buscando materialidad de cada una de las transacciones. Ahorita hablaremos de cómo poder ir dejando materialidad, razón de negocios, incluso también entre las personas, entre las personas físicas, ¿no? Bien. Otro punto importante, que es el que decía al principio referencia, y creo que es de los más latosos, es el referente a los comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales, o CFDIs, hay un retroceso en cómo se venían haciendo. Hasta ahorita, para emitir un CFDI, lo único que yo ocupaba del receptor de mi cliente, lo único que ocupaba según términos de la ley era el RFC. Estábamos acostumbrados, por historia, a que lo que veníamos haciendo en las facturas era que le pedíamos como que era el nombre de la persona, del cliente, su domicilio, porque así lo hacíamos cuando era a mano, ¿verdad? Las facturas. Pero realmente desde el 2014 lo único obligatorio era el RFC. Ahora regresa esa época. Regresa esa época donde ahora tenemos que incluir en todas las facturas el nombre o razón social del receptor. Entonces vamos a volver al tema de que, oye, Rodríguez es con Z o es con S. Oye, pusiste junto Rodríguez González, ¿verdad? Los apellidos. Oye, en el nombre de la empresa se te olvidó, en lugar de S es con Z, en lugar de S es con C. Porque ahora, al no estar el nombre de manera correcta, pudiera ser una factura que no surtiera efectos fiscales.
Otro requisito es incluir el código postal del domicilio fiscal del receptor. No nos están pidiendo el domicilio completo, nos están pidiendo el código postal del domicilio fiscal del receptor. Y el más complicado de todos va a ser este último, la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. Recordemos que las facturas electrónicas al final traen un catálogo que te dice qué uso de CFDI le pongo. Ya hay uso de CFDI para gastos, para compras, para inversiones, para deducciones personales. Hasta el año 2021 no era obligatorio usarlo. Desde que se incluyó, que fue ahí por el año 2017, estaba establecido como algo opcional. Lo que veíamos en la práctica cuando promovíamos ante el SAT alguna devolución de impuestos, principalmente de personas físicas, veíamos que el SAT sí lo pedía o te facilitaba la devolución si utilizabas el uso de CFDI para personas físicas en deducciones personales, cuando pagabas un honorario médico, un gasto hospitalario, una colegiatura, por ejemplo. Pero ahora ya viene de manera obligada. Entonces, significa que si mi uso de CFDI, yo le pongo que estoy comprando una computadora donde su tratamiento fiscal es el correcto, es registrar un activo que se va a depreciar a lo largo de 3 años, yo debería utilizar ahí el uso fiscal que diga inversión equipo de cómputo. Pero si cuando pedí la factura no me acordé, no fui yo o me equivoqué y pusieron compras o pusieron por definir, pudiera haber un tema en la deducibilidad porque yo lo estoy haciendo, no está emitido correctamente el comprobante. Pues con esto están compartiendo la responsabilidad de la deducción el que la emite y el que la recibe, el cliente y el proveedor. Entonces es muy importante que en nuestra empresa tengamos una capacitación de a todas aquellas personas que van a estar solicitando facturas o haciendo compras, de que sepan qué usos de CFDI van a utilizar. Entonces, por ejemplo, va a ser un tema que tenemos que ahondar mucho ahora en la capacitación que tengamos en enero, de que nuestros materiales traigan esta información para que ustedes lo puedan compartir también con su equipo de trabajo. Otro dato importante en los comprobantes fiscales está que en el supuesto de que se emitan comprobantes que amparen egresos, es decir, notas de crédito, sin contar con el soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones, no podrán disminuirse de los ingresos del contribuyente. Yo emití una factura, omití varias facturas, y luego llego a un acuerdo con el cliente de manejarle, por ejemplo, un descuento por pronto pago. Entonces, para reducir al ingreso el descuento por pronto pago, pues yo tengo que emitir una nota de crédito. Esa nota de crédito es un CFDI de egresos. Yo debo de tener un soporte documental de por qué, como reduce los ingresos y reduce la base gravable, me están pidiendo tener un soporte documental de por qué emití esa nota de crédito. Había casos en los que se emitían notas de crédito con el único afán de disminuir la base gravable, tiempo después de que fue emitida la factura. Yo creo que por eso es lo que está haciendo el gobierno de pedir este soporte documental. Entonces, ante una revisión, que noten ellos que hay notas de crédito emitidas por mi empresa o por mí, pues me va a pedir el soporte documental que ampare cada una de esas notas de crédito. Otro punto de los comprobantes fiscales, y este es el que veo también complicado a ejercer durante el siguiente año, ya en la práctica. Los CFDI, las facturas, solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan.
y siempre que la persona a favor de quien se expide acepte su cancelación. Recordemos que ahorita, si yo quiero cancelar una factura y ya pasaron más de 3 días desde que yo la emití y el monto de esa factura es más de 5,000 pesos, el procedimiento es que yo le tengo que pedir permiso a través del SAT a quien yo se le expedí de que me deje cancelar esa factura. Si yo cancelo esa factura, pues queda sin efectos, entonces no hay ingreso fiscal y para esa persona no hay deducción. En todos estos años, muchas de las revisiones que ha hecho el SAT ha encontrado que las discrepancias que ellos decían que veían, pues era porque no estaban canceladas facturas. El contribuyente no las tenía en su contabilidad efectivamente, tenía otra factura que sustituía a la emitida originalmente, y aunque tenía, según el proceso de cancelación ante el SAT, no estaba hecho el proceso de cancelación, entonces se notaba que no eran ciertos esos ingresos. Entonces yo creo que ahora lo que está tratando de hacer la autoridad es reducir esos casos para que no pueda haber cancelaciones de hechos que sí sucedieron y que les quieren dar nulidad fiscal tiempo después. Entonces, lo que suceda en el año se va a quedar en el año. Esto va a implicar que nosotros como contribuyentes tengamos que tener mucha comunicación con nuestros clientes para estar conciliando constantemente estados de cuenta. Estados de cuenta de lo que me debes, de lo que te he facturado, para que si hay facturaciones que se desconozcan, se cancelen en el mismo año. O sea que en diciembre del otro año, pues vamos a andar muy apurados sus áreas de facturación y de cobranza tienen que estar depurando esto constantemente y también sus áreas de compras y cuentas por pagar con respecto a sus proveedores. Porque ahora no vamos a poder estar haciendo cancelaciones en febrero o en marzo cuando estemos haciendo las declaraciones anuales. Cuando los contribuyentes cancelen facturas que amparen ingresos, también deben de justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Si te cancelaste por error y mandaste un correo al cliente y el cliente te dice, te equivocaste, eran pesos y me facturaste dólares, pues ahora tenemos que guardar el correo donde nos dimos cuenta de eso o el cliente me lo hizo ver. Entonces está llegando a términos demasiado detallistas en la manera en que quieren evidenciar que efectivamente existió o no las operaciones. Y esta última también es algo que tenemos que traer ya a nuestro radar. El CFDI, la factura electrónica, va a cambiar de versión a la 4.0. Actualmente tenemos una versión 3.2 desde el año 2017, finales de 2017. Esta versión entra en vigor el 1 de enero, pero va a poder estar en paralelo, se va a poder convivir con la versión 3.2 durante los primeros 4 meses. Es decir, cada uno de nosotros tenemos enero, febrero, marzo y abril del siguiente año para cambiar nuestro sistema de facturación electrónica, actualizarlo y que el usuario aprenda los conceptos nuevos que va a traer esta versión 4.0. Porque a partir del 1 de mayo, tendremos que estar emitiendo facturas exclusivamente con la versión 4.0. ¿Qué va a traer esta versión 4.0? Pues la obligatoriedad de llenar los campos que les decía anteriormente, más aparte alguna actualización de catálogos relacionados con los regímenes nuevos de simplificados de confianza que platicaremos el jueves, entre otras cosas, entre otros detalles, ¿no? Entonces, hasta ahorita, por si empiezan a escuchar que sus proveedores les empiezan a decir, solamente aceptaré CFDIs 4.0, pues que sepan que ustedes pueden seguir emitiendo las mismas facturas que estamos haciendo actualmente hasta el 30 de abril del siguiente año.
A partir del 1 de mayo, ahora sí es obligatorio el CFDI 4.0. Durante enero, sabemos que entonces los sistemas, los proveedores de software, durante enero, pues empezarán a liberar lo que son sus versiones nuevas de sistemas para ir actualizando. Otro tema del Código Fiscal. Dice, también se presumirá inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, es decir, operaciones simuladas, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soporten operaciones relacionadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o le hayan sido restringido temporalmente el uso de los CSD o sellos digitales. A un contribuyente le suspenden sus sellos digitales. Entonces no puede facturar, pero va con su compadre y le dice, compadre, emite facturas por mí mientras yo arreglo mi situación en el SAT. Si esto lo logra detectar la autoridad, entonces va a decir, oye, tú segundo, que le estás ayudando a este primero para emitir facturas en su nombre, tú también estás haciendo operaciones simuladas, por lo tanto, yo también te puedo suspender y hacer todo el procedimiento de lo que esto significa. Entonces, atención con eso. Si vamos a querer ayudar a una persona o a un amigo o a una empresa que no puede emitir facturas porque tiene las facturas, sus sellos suspendidos, sepamos que podemos correr el riesgo de que también puedan ser operaciones, nos puedan decir que nosotros somos empresas facturadoras de operaciones simuladas, con todo eso, la quemazón que implica, ¿no? Con todos nuestros clientes. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Otro punto es ante la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, se tiene la costumbre, la buena costumbre, digo yo, porque de acudir a ellos para acordar un acuerdo conclusivo con el SAT. Cuando el SAT viene a revisarme y yo no estoy de acuerdo con eso, en los términos que se está planteando, yo puedo ir a la PRODECON para que la PRODECON actúe como un árbitro y trate de hacer mesas de trabajo para llegar a un acuerdo sin que se llegue a la auditoría formal, es decir, presentando evidencias, presentando información, pero no correr todo el procedimiento de una revisión. Cuando acudimos por primera vez al acuerdo conclusivo, no hay multas, se eliminan las multas, que es uno de los beneficios. Lo que nos está diciendo ahorita en esta reforma es que este acuerdo conclusivo puede durar 12 meses desde el inicio hasta el cierre. No puede alargarse más, porque cuando se acude con acuerdos conclusivos, pues también se suspenden los plazos del inicio de un procedimiento. Y esto último, que también es muy importante, es lo que equiparan como defraudación fiscal. Recordemos que defraudación fiscal es un término muy complicado porque implica, aparte de costo económico, pues implica también ya pena corporal, ¿no? Lo que es la defraudación fiscal. Y dicen que comete defraudación fiscal la simulación de una prestación de servicios profesionales independientes respecto de sus trabajadores. En este año 2021 estamos viviendo todavía lo que es el tema de la reforma al outsourcing. La reforma al outsourcing que trata de evitar que haya simulaciones de operaciones de subordinación de derechos de empleados entre el patrón y el trabajador, ¿no? Como vamos a darnos cuenta el próximo jueves que hay un régimen que se llama simplificado de confianza para las personas físicas, donde los que puedan estar en ese régimen van a pagar un impuesto muy, muy bajo. La autoridad está tratando de evitar ahorita la intención, el deseo o la imaginación
de que digas, oye, pues entonces ya no tengo empleados, ahora todos son prestadores de servicios independientes y que se vayan por el reciclo, porque va a costar muy poco impuesto. Entonces te están diciendo, si tú llegas a irte por una simulación, ya sea de esta manera o de cualquier otra manera, donde tratas de evitar lo que son los derechos derechos laborales de los trabajadores, esta situación se va a elevar a lo que es defraudación fiscal. Entonces, para no andar de ingeniosos, ahora el próximo jueves que veamos en qué consiste ese régimen de personas físicas, saber que esto de la defraudación fiscal ya está tipificada en hacer esta simulación. Bien, ¿hasta aquí algún comentario, alguna duda? Para hacer un pequeño break de esto o aterrizar. Estamos hablando de conceptos del Código Fiscal. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Sí, contador, una duda. ¿Me escucha? Sí. En el tema de los FDIs de ingresos, mencionó que se debe de incluir la razón social. ¿Debe estar, por ejemplo, completa? Si lo abrevian, ¿también puede ser causal de que no sea deducible? Mira, no hay una aclaración completa a esto. Esperemos que en las reglas venga, Diana, porque yo entiendo que hay empresas que tienen su razón social demasiado larga y que hay sistemas que limitan los campos y no te dejan poner nombres tan completos, ¿verdad? La razón social en sí es completo, no es abreviado. Entonces, a la literalidad yo te diría, pues sí, debemos de cumplir con que sea, debemos de cumplir con que sea completo el nombre, pero esperemos que en alguna regla haga referencia a eso. Ahora, también recordemos que están las situaciones de fondo, ¿va? Oye, si te estamos prestando un servicio profesional y hay evidencia de que te están prestando un servicio profesional, porque o hay contrato, o hay correos, o hay entregables, o hay compra o venta de producto, pero mi sistema de facturación no me deja poner el nombre completo de tu empresa porque está limitado, pues eso no debe de decir que la factura, que la deducción no esté autorizada, ¿verdad? Tendríamos que ir a pelear en otra instancia. Pero tenemos que procurar, sí, Diana, de que esté completo. Hasta ahorita yo te diría que sí, busquemos que esté completo. Ok, muy bien, gracias. Y otra duda, en el tema de que no se podrán cancelar facturas de diferentes ejercicios, ¿esto aplica para facturación del 2022 o ya facturación del 2021 no se puede cancelar en el 2022? No, lo que entendemos es que a partir del 2022, a partir del 2022, esto entra en vigor en el 2022. Ok, muchas gracias. Bien. Otro tema que también se escuchó mucho en medios fue lo relacionado con el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, y estaba marcada la obligación de que las personas físicas lo manejaban como que al cumplir 18 años, pero lo que está redactado es las personas físicas mayores de edad deben solicitar su inscripción al RFC y esta inscripción será sin actividad económica. Desde hace años, cuando un joven va y abre una cuenta bancaria en el sistema financiero, la misma institución del sistema financiero lo daba de alta en el SAT porque al pedirle su documentación para aperturar la cuenta bancaria, le generaba ya su RFC como clave. En el estado de cuenta de esas personas ya aparecía el RFC como clave. Pues de alguna manera esto ya existía, pero ahora lo que está de novedoso en esto es que están marcando como que debe acudir
al SAT a tramitar lo que es su alta, subalta, a través de una cita. Sabemos que desde hace un año, año y medio estamos complicados con las citas en el SAT. Pues ahora le van a meter más carga a que haya más gente buscando cita. Pero lo tramposo de esto, que es lo que no gusta, es que no es nada más para ir a tramitar el RFC, porque antes había una aplicación en la página del SAT, que no lo he checado esta semana, pero esta semana pasada estaba inactiva, donde con tu CURP te podías dar de alta sin ir al SAT. Ya tenías tu RFC con homoclave y punto, se cumplía con esto. Lo que no gusta de esta disposición es que tengas que ir al SAT y aprovechando, tramitan tu firma electrónica. La firma electrónica implica que se tomen huellas digitales, que se tomen datos biométricos. Y eso es lo que incomoda mucho, aparte de la saturación de citas, ¿sí? Pues de alguna manera ya estaba esta obligación, hicieron mucho ruido mediático, pero la obligación ya estaba cuando una persona quería abrir su cuenta bancaria, ya le daban su RFC con homoclave. Si una persona quería tener su RFC porque iba a empezar a trabajar en una empresa, entraba a la página del SAT, ponía su CURP y obtenía su RFC con homoclave. Con todo esto, lo que provocaron es que vaya a haber más tema en las citas del SAT y que ahora haya más firmas electrónicas con datos biométricos, con datos delicados, pues en manos de las autoridades, ¿no? Eso es lo que incomoda. Otro tema es respecto de socios, accionistas, asociados. Se debe informar al SAT los porcentajes de participación en las empresas de cada socio, el objeto social y quién ejerce el control efectivo. Desde el año pasado está la obligación de que se avise al SAT cuando hay cambios de socios en las sociedades. El año pasado que inició, dimos aviso, todas las personas morales, de cómo estaba compuesto el capital de las empresas. Y cada vez que hay cambios tienes que presentar ese aviso. Pues ahora simplemente lo están refrendando, ¿no? Para que quede ahí consciente de que hay que estar presentando este aviso al SAT. Otro tema es el relacionado donde ahora se está ya en ley que la autoridad puede verificar la existencia y localización del domicilio de los contribuyentes con cualquier herramienta tecnológica que proporcione georreferenciación, es decir, un Google Maps. El SAT puede ya no ir a verificar tu domicilio, puede valerse de un Google Maps o de alguna otra aplicación para verificar que el domicilio sea un domicilio fiscal y tenerte localizado. Entonces, esto se peleó mucho en juicios respecto a trámites de devolución donde decía la autoridad que no estaba como localizado, o cuando el SAT decía que tenías un proveedor falso, fantasma, porque no estaba localizado en su domicilio. Pues había argumentos que decían, oye, pues es que no has ido al domicilio, no has ido a verificar si existe o no existe. Nada más hiciste una consulta en Google Maps y quizás ni sea vigente esa consulta en Google Maps, ¿no? Pues ahorita ya lo están tratando de poner en ley para evitarse esos desgastes por parte de la autoridad, ¿no? Y también, relacionado con el RFC, dice que la autoridad puede cancelar o suspender el RFC de cualquier contribuyente cuando se confirme que en 5 años previos no ha realizado alguna actividad, que no ha emitido comprobantes fiscales. Fíjense cómo los comprobantes fiscales es el indicio de que una persona o una empresa está haciendo actividad económica. Es el chismoso de la película, el CFDI. Si alguno de ustedes no ha visto el video que tenemos ahí en el canal de YouTube de Obetus, que se llama el CFDI, el chismoso de la película,
Los invito a que lo vean, porque trata de evidenciar cómo a través de este vehículo la autoridad se está valiendo de para observar si un contribuyente tiene actividad económica o no. Otra causal es que no cuente con obligaciones pendientes de cumplir o por defunción de la persona física, ¿no? Cuando una persona física lamentablemente fallece, con el fallecimiento no se acaban las obligaciones fiscales. Cuando una persona fallece, tiene que darse un aviso al SAT de todo el proceso de sucesión testamentaria, acabar con sus declaraciones pendientes, nombrar un albacea, un representante y dar aviso hasta que se dé la baja. Si hay impuestos pendientes, se tienen que pagar para que ya quede libre la masa hereditaria. Todo esto tiene que cumplirse. Entonces, mucha gente no sabe de estos temas, pero es importante que lo aprendamos, que lo sepamos, porque cuando estemos en una situación de estas, es un procedimiento que hay que correr. Pero si dice aquí el SAT, oye, pues ya sé que la persona física falleció y pasaron más de 5 años y ya no hubo actividad económica, pues sí pudiera yo dar de baja el RFC, ¿no? Sin trámites más complicados. Ahí nos está compartiendo Paola en el chat la liga de YouTube del CFDI, el chismoso de la película, por si alguna de ustedes al rato quiere pasar a verlo, ¿no? Pero ahí tenemos muchas capsulitas que tratan de mostrar todo el Big Brother fiscal sobre el que estamos viviendo y que cada reforma fiscal lo va perfeccionando. Bien. Y por último, el cambio más importante que debemos de mantener en nuestra empresa es el acostumbrarnos a darle razón de negocios a lo que hacemos. ¿Qué es razón de negocios? Es acreditar materialidad de la operación, que existió la operación y que estoy buscando una generación de negocio, un beneficio. Si no me salió, pues no me salió, pero aquí hay evidencia de que lo estoy dando, de que estoy intentando hacer algo, ya sea en escisiones, en fusiones, en compra de empresas, en nuevos proyectos que me obliguen a gastar más. Entonces, algunos ejemplos de acciones que podemos hacer para la importancia de la razón de negocios es mantener expedientes de proveedores, darles un seguimiento a esos expedientes de proveedores, hacer contratos y darles fecha cierta, generar órdenes de compra a los proveedores, manejar expedientes de empleados, manejar expedientes de empleados que evidencien que realmente son mis empleados, que les estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales, que me incurren en gastos también estos empleados. Y por ejemplo, también elaborar actas de asamblea, actas de consejo, juntas y minutas de consejo, me puede ayudar a evidenciar ante una duda de la autoridad de alguna operación de que efectivamente estoy buscando un objetivo de negocios. Pero realmente nuestro ambiente fiscal se está complicando, se está haciendo más complejo y está requiriendo que empecemos a complementarnos y a ver las empresas de una manera más integral. Pues aquí en Obetus abrimos este año un área de negocio, una línea de atención a clientes que le llamamos Obetus Talento. Obetus Talento está a cargo como socio responsable Alejandro Treviño, que está aquí con nosotros. Alejandro tiene mucha experiencia en lo que es procesos de reclutamiento y selección en México, en Europa y en algunos países también de Europa y en Estados Unidos. Ha estado al frente en procesos y revisiones de procesos en áreas de recursos humanos, enfocada al diseño de estructura organizacional y tiene también competencias enfocadas también en lo que es el conocimiento, habilidades y competencias requeridas en los empleados.
Fue gerente senior de auditoría global de Heineken Internacional relacionado con procesos de negocio y tecnologías de información en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. Fue gerente senior de control interno responsable de la certificación de la ley Sarbanes-Oxley, o SOX, como la conocimos, controlador de mercadotecnia con enfoque en la optimización de procesos y estrategia corporativa, y también fue gerente de consultoría a cargo del área de ingeniería de procesos en PricewaterhouseCoopers para diversas industrias en México. Alejandro se incorpora a la familia Obetus en el área de Obetus Talento. Es el socio responsable. Quería aprovechar para presentarlo, para que lo conozcan y explicarles brevemente también cómo pudiéramos apoyarles en lo que es en estos servicios de Obetus Talento. Pues Alejandro, adelante. Sí, muchas gracias, Toño. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Aquí, como menciona Toño, nada más para platicarles brevemente en unos pocos minutos en qué consiste este servicio y la metodología que tenemos respecto a lo que es gestión de talento. Aquí, por ejemplo, la metodología la dividimos en 4 partes, en donde comenzamos con una negociación y entendimiento de las necesidades con el cliente, que esta parte es, digamos que es el primer paso, pero es uno de los más importantes, porque realmente apoyamos a los clientes a armar de la manera más exacta el perfil de los candidatos que requieren. Tratamos de guiar de una manera para ver realmente cuáles son las necesidades, las habilidades y las características que se requieren por parte de las vacantes para poder hacer una búsqueda más eficiente y más direccionada a lo que realmente requiere la empresa. Pasamos a la etapa de selección. Ya en la etapa de selección es en donde, bueno, ya con base a el perfil de los candidatos acordado con el cliente, se publica la oferta, nos acercamos a los postulantes, llevamos a cabo todo el proceso de entrevistas, hacemos una serie de pruebas, tanto pruebas técnicas de conocimientos como pruebas psicométricas, etcétera. Investigamos todas las referencias que pusieron dentro de todo este proceso, elaboramos background checks, que esto es bien importante también para entender qué es lo que han hecho estos candidatos anteriormente, de dónde vienen, si hay algo que se pudiera saber tanto positivo como negativo en cuestiones de antecedentes de estas personas, ¿no? La parte de las entrevistas y de las pruebas son muy, muy importantes, en donde nosotros en este servicio nos enfocamos a mucho detalle para realmente ir arrinconando a los candidatos de una manera en que realmente puedan darnos a entender si tienen o no tienen las competencias que estamos buscando. De ahí, de todo este proceso, evidentemente salen algunos finalistas. Entonces esos finalistas son los que ya pasan a ser entrevistados y revisados por parte del cliente, quien a final de cuentas es quien toma la última decisión. Todos estos candidatos pasan incluso por mí. Yo hago entrevistas y pruebas muy específicas y de detalle con cada uno de ellos, y ya le presentaría yo los candidatos finales al cliente. Después de esto ya pasa toda la etapa de contratación, en donde nosotros caminamos juntos con el cliente en este proceso también hasta que ya quede la persona dentro de la empresa trabajando en el mismo equipo. Y bueno, yo creo que la última etapa también es bastante importante, porque es la de retroalimentación. Con cada cliente buscamos tener esa retroalimentación de todo el proceso. Alimentamos nuestros KPIs de todas las bases de datos, qué salió bien, en dónde podemos enfocarnos un poco más los esfuerzos la siguiente ocasión, etcétera. Y sobre todo el análisis recurrente del mercado que hacemos. O sea, ¿qué es lo que el mercado está ofreciendo? Porque eso, unido con la parte inicial en donde estaba a entender las necesidades del cliente, es en donde tenemos realmente que encontrar un balance entre lo que el cliente considera que necesita, las habilidades que realmente se pueden encontrar en el mercado, y si esas son
efectivamente las necesarias para los objetivos para lo cual la vacante existe, ¿no? Porque hay ocasiones que, a veces es desgraciadamente un poco común que creemos que tenemos una necesidad y estamos buscando una persona con un puesto específico, pero cuyas características realmente no están empatadas con el objetivo de lo que ese puesto busca ofrecer, ¿no?, a la empresa. Si cambiamos, Toño, por favor, gracias. Aquí nada más para platicar brevemente cuáles son los beneficios de un servicio de Talent Hunter. Nosotros, en principio, pues sabemos dónde buscar el talento, ¿no? O sea, tenemos bases de datos y tenemos mucha conectividad con otras empresas en donde podemos realmente encontrar, hacer una búsqueda de lo más idónea posible y no enfocándonos nada más en Monterrey, ni siquiera en México, sino de una manera más global, tanto para necesidades globales que puedan tener los clientes, como clientes locales que requieran personas de otros países o ya con un esquema más global. El segundo punto que es muy importante, o sea, entendemos a fondo los procesos de negocio. Como bien les mencionó Toño ahí en lo que he estado involucrado yo en mi trayectoria, he estado involucrado en prácticamente la gran mayoría de los procesos de negocio. Entiendo y entendemos como equipo dentro de Obetus todos los riesgos que existen dentro de los procesos de las empresas, qué controles son los que se requieren, qué análisis se tienen que hacer, qué impacto tienen estos riesgos en caso de materializarse, tanto en la empresa como en su interacción externa en el mercado. Entonces esto sí hace un diferenciador y esto genera un valor en donde dice, bueno, no estamos buscando nada más un puesto, no estamos buscando nada más un título de una vacante. Entendemos lo que la vacante significa, el objetivo de la vacante, y realmente entendemos las tareas que tendría la persona contratada que ejecutar. Como tercer punto, obviamente en este proceso, pues permitimos al cliente que se siga enfocando en operar. Comúnmente, muchos clientes tienen una rotación hasta cierto punto algo elevada, una rotación de personal, en donde desvían su atención del negocio para estar cubriendo siempre alguna vacante y terminan de cubrir una vacante y ya tienen otra vacante, y dependiendo del nivel de rotación se pierde mucho tiempo en estar buscando o cubriendo vacantes en lugar de enfocarse a la estrategia y a la esencia del negocio. Entonces, en un servicio de Talent Hunter nosotros nos hacemos a la tarea de buscar ese talento por los clientes, mientras que el cliente invierte su tiempo en la estrategia del negocio. La metodología que utilizamos es una metodología de clase mundial, es muy específica. El detalle con el que contamos, como les digo, de las entrevistas, el tipo de entrevistas, exámenes, todo es de un nivel global, internacional. Entonces, eso facilita y da mucha tranquilidad de que el reclutamiento y la selección del personal se está haciendo de una manera bastante eficiente y efectiva. Y como último punto, también pues tenemos, por la misma experiencia que tenemos en el tema del reclutamiento, fácilmente podemos convertir el no de un candidato en un sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay ocasiones que en la búsqueda de los candidatos, pues vemos o damos con algunos candidatos que actualmente tienen un empleo y que aparentemente o demuestran estar contentos o satisfechos en el empleo en el que se encuentran, con la empresa en la que se encuentran, ¿no? Entonces, el tener esa habilidad de cómo poder hacer también un puesto atractivo o venderle a un candidato un puesto de una manera atractiva para que realmente sienta ese gusto de cambiarse,
es algo que hace también mucho la diferencia, porque hay ocasiones que damos con el candidato ideal, pero no hay manera de cómo hacer que ese candidato deje la empresa en donde se encuentra para venir a formar parte de nuestros equipos. Entonces, es una serie de aspectos a considerar que esto pueden ser muy benéficos en el momento en que ustedes requieran algún talento. Aparte nosotros de los pasos y de los beneficios, ¿cuáles son nuestros valores dentro de Obetus Talento? El primero de ellos es orientación al cliente. O sea, nosotros buscamos y entendemos la situación en la cual está viviendo el cliente y intentamos lograr esa continuidad de nuestros servicios para el apoyo, para que siempre se mantenga un organigrama efectivo dentro de las empresas. Nos orientamos a resultados, es decir, no tratamos de contratar solo por cubrir la vacante. Es textualmente importante para nosotros el encontrar la persona indicada para el puesto indicado. Una persona que nosotros sepamos que va a prevalecer dentro de la empresa y no que a lo mejor va a hacer un cambio en su carrera profesional y después de 3, 4 meses se sale y busca otra oportunidad, sino o enfocado totalmente al resultado del cliente y por ende también al resultado del candidato mismo, porque es un ofrecimiento que sabemos que va a ser atractivo para él o para ella. El sentido de urgencia es muy importante también porque hay ocasiones de que el cliente dice, oye, es que yo necesito cubrir estas vacantes, pero por lo mismo que está en su tarea del día a día, está siendo inmerso en la estrategia de negocio, no puede de una manera total enfocarse a la contratación o a la búsqueda de candidatos. Y pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo, meses en ocasiones, en donde esa vacante no está cubierta y obviamente cuando hay una vacante que se sabe que es importante y no está cubierta puede generar mucho problema dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque comúnmente el trabajo se tiene que redistribuir entre las personas que sí están en la empresa, entonces empieza a haber cargas de trabajo, empieza a haber desnivelación de responsabilidades, empieza a haber mucha gente que no ya está muy a gusto con lo que está pasando por esa vacante que no ha sido cubierta y puede incluso incrementar la rotación dentro de las empresas. Entonces, para nosotros es muy importante el sentido de urgencia, el decir, hay una necesidad para cubrir esta empresa y hay que hacerlo de la manera más rápida posible, sin perder de atención, evidentemente, que tiene que ser la mejor persona para el mejor puesto. Y la orientación hacia las personas, que esto es tanto las personas que forman parte dentro de los equipos de los clientes como de los candidatos mismos. Nuevamente, no es nada más qué es lo que se requiere para el puesto. Todos los puestos tienen mucha interacción con puestos o con áreas periféricas dentro de las empresas. Entonces, es ver cómo va a interactuar ese candidato o cómo pudiera interactuar los candidatos que tenemos potenciales a los que hemos entrevistado, cómo pueden interactuar con el resto de las áreas de la empresa y si creemos que esa pudiera ser la mejor elección o no. ¿Por qué? Porque también es bien importante, si vemos que un candidato tiene todas las habilidades, el conocimiento, las características necesarias, pero creemos que tiene algún tema actitudinal que pudiera chocar con el resto de los empleados de la empresa, pues yo creo que tampoco ese es el camino. Entonces, es todo este enfoque, cliente, resultados, urgencia y personas, es lo que hace un servicio y queremos hacer un servicio integral que les pueda generar valor. Y los invitamos a que entren a la página de obetustalento.com, en donde puedan ver un poquito más de detalle el servicio. Por ahí algunos artículos que poco a poco se va a ir poblando más el blog de artículos que he estado subiendo últimamente, que tal vez les puedan ser de mucho interés.
Y pues esperemos que después tener la oportunidad de ir platicando más en detalle, de tener alguna sesión, alguna llamada telefónica, y sí nos gustaría escucharlos, entender cuáles son sus necesidades y sin duda podremos generar mucho valor dentro de sus empresas. Alejandro, muchísimas gracias. Y créanme, digo, no es por nada, pero Alejandro tiene muy buen ojo para la gente, sabe manejar muy bien el proceso para este servicio, que es un servicio inicial que queremos ofrecer en esta línea de negocios de Obetus, que es Obetus Talento, es el Talent Hunter, cazador de talentos, y que podamos realmente apoyarlos en eso que a veces nos complica tanto en las empresas, en que haya esa compatibilidad de lo que ustedes buscan con lo que hay en el mercado, dedicarle ese tiempo de una manera profesional, detallada, así con una metodología, genera mucho valor y te ayuda a que realmente entonces tú te sigas dedicando a lo que es en tu negocio y que podamos ofrecerte a los mejores candidatos que hay, que va a ser empáticos contigo, que van a ser match contigo en tus objetivos. Este es su primer servicio de una serie de servicios que vamos a estar ofreciendo como Obetus Asesores de Negocios, una línea en específico que es Obetus Talento. Entonces en obetustalento.com pueden encontrar más información. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, Tony, y me pongo a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y por último, ya para cerrar el tema del código fiscal, hablábamos de materialidad, hablamos de la importancia de todos los procesos internos para materializar, darle razón de negocios a todo lo que hacemos dentro de la empresa. Hay un tema que también fue muy mediático, que es relacionado con el dictamen fiscal. El dictamen fiscal, recordemos que es la auditoría o la revisión que hace un contador público, que ahora se le llama inscrito, un contador público inscrito para hacer esos dictámenes, para venir a revisar con ojos de autoridad si hay omisiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hasta cierto año, hasta el 2013, fue obligatorio para empresas que facturaban arriba de 50 millones, que fue el valor que llegamos últimamente en el 2014. Después, en estos últimos 6, 7 años fue optativo. Ahora vuelve la obligación del dictamen fiscal, pero para empresas con ingresos mayores a 1,650 millones de pesos. 1,650 millones de pesos. A ellos llegan otra vez la obligatoriedad del dictamen fiscal, o a las empresas que sean escindentes o escindidas, que vengan de una escisión, o a las empresas resultantes de una fusión, las fusionantes o las fusionadas, o sea, las actoras de una fusión. Estas son las que van a tener la obligación del dictamen fiscal. Y algo que también escucharon ahí del contador público. El contador público inscrito, el que hace el dictamen fiscal, va a estar obligado a informar a las autoridades fiscales si tuvo conocimiento de que el contribuyente incumplió con alguna disposición fiscal y aduanera o llevó a cabo alguna conducta que puede constituir la comisión de un delito fiscal. Se considerará encubrimiento de un delito fiscal cuando el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de un delito y no lo hubiera informado. Se habla entonces de esta responsabilidad del contador público, pero aclaro, es el contador público inscrito, el que hace el dictamen fiscal. Para fortuna de todos nosotros, yo no soy inscrito, pudiera, pero no quiero, así que todos sus pecados los pueden seguir confesando conmigo, no va a haber tema. Entonces, este era uno de los temas que también estaba muy mediático, el dictamen y la responsabilidad del contador público. Bueno, ya con esto aclaramos en cuándo le aplica y cuándo no. Pues con el día de hoy cerramos con esto. Queríamos liberar a las 5:30 la sesión y justo lo estamos logrando. Hoy hablamos de la Ley de Ingresos y del Código Fiscal de la Federación. Quiero hacer una puntualización. La tasa de ISR
que se va a estar cobrando en los intereses por intereses, es del 0.80%. Teníamos 0.97% en este año 2021, es del 0.80% para este año 2022. 0.80%. Sí bajó considerablemente y eso es algo bueno para todos nosotros. El próximo jueves, la cita es igual a las 4 de la tarde y hablaremos de los temas más relevantes de ISR para personas físicas y personas morales y la ley de IVA. Les recuerdo, en enero queremos tener una sesión más larga, más detallada, pero para irnos ya a recomendaciones de qué hacer en cada uno de los aspectos que pudieran afectarnos en la reforma fiscal, tanto para personas morales como para personas físicas. Esperemos que pueda ser presencial, si no, pues será por estas vías, por este medio, pero sí para que vayamos avanzando también y enterándonos de los cambios fiscales que tenemos que implementar todos, pues nos guste o no, estas reformas tenemos que aplicarlas ahorita, saber jugar. Yo recuerdan que yo les he dicho en ocasiones anteriores que al juego fiscal hay que saber jugarlo. Para saber jugarlo, pues hay que saber las reglas, seguir las reglas para poder para ser un buen jugador, ¿no? Entonces, con esa filosofía trabajaremos en el mes de enero de cómo jugar este juego fiscal cumpliendo con todas las reglas. Bueno, pues muy bien. Pues les deseamos una muy buena tarde. Nos quedamos si hay alguna duda puntual que quieran aclarar o que quieran hacer, y para no ocupar más tiempo del que habíamos solicitado, pues con esto ahorita cerramos la sesión. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias.